trabajado. Vaya, don Alberto, nos toca a No, nosotros. le Alberto, toca a usted. le he Dele pedido la... el favor, Mauricio, le he pedido el Mauricio. favor. Gracias por la compañía, Alberto. Claro, Lo valoro le he mucho. pedido, claro. Lo valoro porque hoy día llegaron tarde. No. No, allá. Allá. Qué terrible, No la estaba mire. esperando afuera. No, afuera no se Claro. espera. Ya la hora de entrar a las 8, ¿verdad, Es Alberto? que los chicos le dijeron que entre cuando fueran al corte. Al no- corte, Mira, claro. Ramiro me reta a mí como escuela. Como escuela. Es que El aquí maestro fue... Lechuga, pues. Son las 8, con 20. Mauricio, ¿qué tal si arranca? Señor. Mauricio Salem, arranque por usted, favor. por favor, primo, vaya usted, dele. Con mucho gusto, gracias Eduardo, buenos días. Buenos días, Arturo, un gusto poder saludarte a la distancia y tenerte aquí en el panel del diálogo, es un privilegio. Para empezar el diálogo, Arturo, vemos que hay una desazón por parte de cierto grupo de ciudadanos que aún no decide cuál es la mejor opción en esta segunda vuelta, producto de lo que estamos viendo, ¿no? Vemos una serie de ataques entre autoridades, vemos una serie de persecuciones de lado y lado, entre comillas persecuciones o aplicación de la ley, como quiera vérsela. Y en esta mitad tenemos una situación en la que el país se debate con un cruento invierno, con delincuencia que va en aumento, y la ciudadanía lo que espera es que se les resuelvan los problemas, no que resuelvan sus diferencias o sus egos entre las autoridades a las que le hemos dado el poder. En este aspecto, ha pasado un mes desde la primera vuelta. Vemos un gobierno que está en campaña, como que no reacciona a esa chuchaqui electoral del día 9 de febrero. Y por otro lado, vemos a una revolución ciudadana que todos medio ya conocen cómo realmente son en el ejercicio del poder, pero que ha cambiado un poco esa imagen, siendo ahora la revolución ciudadana la inclusiva, la que abre las puertas, la que se ve en una situación pacífica. Y ahora el que era pro todo y anti nada se ha vuelto anti todo, y esto todo es una confusión. ¿Cómo ves tú la situación al día de hoy, sabiendo que en el Ecuador todo cambia y es el país de que lo imposible se hace posible? ¿Cómo ves tú la situación al día de hoy y qué perspectiva a este mes que falta para la segunda vuelta? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente en la radio y a la audiencia. Es interesante ver cómo están tratando de posicionarse las dos candidaturas frente a un alto porcentaje de votación todavía disponible, aunque escaso con relación a otras primeras vueltas electorales. El hecho de que el balotaje vaya a ser entre dos candidaturas que acapararon la mayoría de la votación en la primera vuelta, pues le da un aspecto diferente, ¿no? En donde la votación disponible es escasa entre la repartida en los otros candidatos y la que todavía también quedó en los blancos y nulos, ¿no? Frente a esto, evidentemente la posición del gobierno es más delicada porque está gobernando, ¿no? Mientras gobierna, se desgasta, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es enfrentar los problemas más acuciantes, como en este momento el de las lluvias, porque no solo es ahí en Guayas, les escuchaba pues que está terrible ahí el clima, sino en todo el país, ¿no? Acá también en la sierra estamos enfrentando lluvias todos los días con deslizamientos de tierras y todo lo que eso acarrea, ¿no? Pues ver un gobernante que enfrenta esta problemática le puede favorecer, pero si es que no logra resultados, le puede perjudicar. Igual el recrudecimiento de la violencia, ¿no? Que justamente llama la atención que sea en estos momentos de lapso entre las dos vueltas y que pues sí llama la atención de por qué en este momento, ¿no? Que hay una intencionalidad política también en el recrudecimiento de la violencia, habría que preguntarse. Y el tema de la, la votación que está o que quedó en los otros candidatos, ¿no? Ver cómo se logra captarla, porque
Aquí, más allá de que la votación o mejor dicho, de que los líderes de esas agrupaciones políticas digan o señalen a quién van a apoyar, eso es un tanto irrelevante en la medida de que aquí no hay una votación ideológica ni programática, hay una votación muy personalista y pues los votos de los otros candidatos, más allá de lo que diga el candidato de esa opción política, quedan disponibles todavía, ¿no? Pero tú crees, Arturo, de que esta gente que no votó por la polarización entre A y B en la primera vuelta, que no fue seducida por ninguna de estas dos candidaturas y que buscaron en las 14 restantes una opción o a la final un tubo de escape para poder decir no me gusta ninguna y tampoco quiero votar por, nulo, porque el nulo es un voto inútil, por llamarlo de alguna manera. El voto nulo no sirve para nada, más allá de que estamos en una situación en la que solo los votos válidos son los que cuentan. En ese sentido, ¿crees tú que estas personas que se definieron por otras candidaturas eh, rechazan a las dos que tenemos hoy y se inclinarían en función de qué? Porque si vemos, la una está ofreciendo esperanza de llegar a algo que cuando estuvieron no lo dieron, y la otra está ofreciendo esperanza sobre algo que tampoco ha tenido la capacidad de poder dar en este año y medio. Entonces, esa gente que queda, ¿qué crees tú que la va a motivar más? La incertidumbre de saber cómo podría ser una mujer en el poder que está demostrando una mutación de su ideología, por llamarlo de alguna manera, en la que hoy ya ven que la ideología de género no es importante, que no va a ser parte de su esquema cuando vemos que se arrodilla y que espera la luz divina. Y por el otro lado, vemos a un presidente candidato que llegó al poder siendo pro todo, anti nada, pero hoy vemos que prácticamente es el que comienza a abrir varios frentes. ¿Qué crees tú que va a ser lo que más va a la ciudadanía a mover a un lado o al otro? Bueno, a ver, en realidad el tema de la votación, del voto nulo y del voto blanco, en la segunda vuelta suele disminuir, al menos el nulo, pero dada la atipicidad de esta primera vuelta, en que básicamente fue un enfrentamiento únicamente entre dos candidaturas, pues podríamos tener un aumento del nulo de gente que no considera, como tú señalas, ninguna de estas opciones la viable. Yo creo que en el caso de Daniel Noboa, lo que él tiene que hacer es demostrar o plantearle a estos votantes todavía indecisos o que votaron por estas opciones que está abierto a escucharlos y que en su gobierno van a tener cabida sus demandas y van a tener cabida también sus protestas y sus manifestaciones, hablando sobre todo del movimiento indígena, versus un gobierno, ¿no? En el discurso que tendría que presentar versus una candidata que fue parte de una agrupación política que ya gobernó y que gobernó violando la democracia y persiguiendo y limitando y sobre todo burlándose y traicionando al movimiento indígena, ¿no? Creo que esa es una importante herramienta que podría utilizar. Creo que lo del anti le sirve en cuanto quienes son anti, que todavía es un buen porcentaje de los votantes en el Ecuador, el anticorreísmo, le va a apoyar. Entonces no puede él defraudar tampoco a esos sectores, porque en este momento es probablemente su núcleo duro de votantes, ¿no? Y la otra candidatura, como tú bien has señalado, ¿no es cierto?, tiene que dar una sensación de más flexibilidad, de más independencia con relación a Rafael Correa, ¿sí? Sobre todo porque la figura más polarizante en la política ecuatoriana es la de Rafael Correa, ¿no? Entonces, si no logra hacer eso, si no logra no logra presentar una figura más independiente, probablemente este votante indeciso, este votante que está buscando una alternativa, no vaya por ahí porque sabe que Rafael Correa puede tener mucha incidencia en el gobierno de González, ¿no? Y González se enfrenta a una disyuntiva problemática porque si se aleja de Rafael Correa,
puede perder el voto duro del correísmo, ¿no? Entonces la tiene también bastante complicada. Y sobre todo con este individuo que dice y hace lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias de sus dichos, ¿no? Y que en muchas ocasiones ya hemos visto perjudicado las campañas de sus propios coidearios, ¿no? Entonces, sí es una situación bastante volátil, con poca votación disponible para cualquiera de las dos candidaturas y en la que probablemente la segunda vuelta se defina voto a voto, ¿no? Como bien indica, ya es el problema del caudillismo. Cuando el caudillo actúa bien, las cosas pueden ir bien. Cuando el caudillo hace lo que le da la gana, entonces las consecuencias pueden irse para donde sea. Te agradezco mucho, Arturo, tus comentarios de mi parte. Un fuerte abrazo a la distancia y pronto nos estaremos viendo. Doy paso en cabina a Cecilia Druet, que tiene más inquietudes para ti. Gracias, Mauricio. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por aclararnos también ciertas dudas. Yo quería preguntar también de qué forma el gobierno, un nuevo gobierno y cualquiera de estos candidatos puede fortalecer las relaciones internacionales y sobre todo acuerdos académicos que fortalezcan a un grupo de estudiantes, a un grupo de personas jóvenes que necesitan prepararse para una vida mucho más dura. Bueno, la situación es compleja en el escenario internacional, lo estamos viendo todos los días con un presidente en Estados Unidos que no sabemos qué decisiones puede tomar de un día para el otro y qué decisiones que afectan, nos guste o no, a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, creo yo que la ventaja frente al escenario internacional la tiene el gobierno de Daniel Noboa, que ha presentado o la candidatura de Daniel Noboa, cuyo gobierno ha presentado una cercanía al gobierno estadounidense, un alineamiento a ciertas posiciones, ¿no? Y que le pueden servir pues para tener apoyo de los Estados Unidos en los aspectos sobre todo de seguridad y financiamiento para ciertos proyectos, ¿no? La candidata correísta la tiene menos fácil porque justamente su posición es más alineada hacia el socialismo del siglo XXI, hacia estos movimientos de izquierda, el Grupo de Puebla, Maduro, ¿no? Ha sido incapaz de decir que lo que sucede en Venezuela es una dictadura, y eso le pone en una posición comprometida con los Estados Unidos. De cara al votante, esto puede ser positivo o negativo para ambos. Y ya hablando de la academia, pues evidentemente en el caso al menos de mi universidad en la que yo trabajo, pues nosotros tenemos una cercanía importante, una alianza con una universidad estadounidense y que permite transferencia de recursos, know-how, tecnología y sobre todo la forma de hacer las cosas, que es importante y que se debería seguir emulando en otras universidades. Y en mi universidad particularmente, pues que se les permite incluso hacer un año de estudios en Estados Unidos y que puedan tener un título en Estados Unidos también. Pero hablando en general, evidentemente la academia no puede desligarse de toda esta problemática y tiene que estar presente no solo en el análisis o en la crítica, sino también en aportar, ¿no es cierto?, hacia posiciones u opciones que puedan ser ventajosas para el país, ¿no? Yo, permítame decirle, Arturo, soy graduada de la UIDE, orgullosísima de haber pertenecido pues a esta universidad. Pero también quería comentarle que hoy en día la mayoría de personas que logran su título de tercer nivel a nivel nacional no logran necesariamente un empleo. Y eso muchas veces es frustrante para las personas jóvenes. ¿Cómo se podría fortalecer estas relaciones para que estas personas que atravesaron un proceso de inversión y de tiempo económico, de tiempo donde apostaron por la academia, puedan garantizar un poco más la oportunidad de un espacio laboral? Bueno, es que esto no es solo un tema de formar mejor y más eficientemente a nuestros estudiantes. Ahí está un gran ejemplo de una estudiante exitosa de la UID. Pero pasa también por el tema de las oportunidades que puede brindar el país, ¿no? Y ese es un aspecto en que la academia, las universidades pueden incidir hasta cierto punto.
pero también depende de otros actores, como el mismo gobierno, los gobiernos seccionales, etcétera, que apoyen a la academia, que apoyen en la educación, y no ¿Qué solo en la apoyo se educación requiere? superior. ¿Perdona? ¿Qué apoyo se requiere por parte del Ejecutivo? Eh, en general, más allá de un apoyo que pueda ser directo a las universidades, el buscar o generar empleo, ¿no? O permitir que se genere empleo a través de la inversión, a través de la creación de nuevos negocios, etcétera, ¿no? ¿Y qué se necesita para eso? Dar un ambiente de seguridad a los inversionistas, dar un ambiente de certezas, de certidumbre a quien quiere invertir en el país, a quien quiere abrir un negocio en el país, controlar la violencia, controlar la inseguridad. Mientras eso no se logre, pues difícilmente se van a generar más plazas de empleo. Y pues claro, el resultado es que por más preparación que tú tengas, por más bien preparado que estés, va a ser más difícil conseguir trabajo, ¿no? Y una última pregunta para culminar mi parte de la entrevista y poder darle paso a mis compañeros. ¿Qué opinamos acerca de crear universidades que estén dedicadas, por ejemplo, al agro, que es un sector olvidado donde los jóvenes cada vez migran más? La tasa de migración de los jóvenes en este sector es cada día más elevado. ¿Qué opinamos de implementar en Ecuador universidades de este tipo? Desconozco realmente cuál sería el impacto general de una universidad así. Hay esta famosa universidad en Guatemala, me parece, que es el Zamorano. Instituto Zamorano, que se dedica a estos aspectos. Quizá abrir alguna cosa similar en el Ecuador. Sin embargo, ya estamos viendo que las universidades públicas no funcionan tan bien en el Ecuador, ¿no? Tienen muchos problemas, sobre todo por la falta de recursos. Entonces, quizás hacer una opción privada o semi-privada hacia esto. Realmente desconozco el impacto que podría tener, si es que la gente realmente, si es que hay mercado como para abrir una universidad así, porque como tú dices, los jóvenes ya no les interesa el agro ni trabajar en eso, a una gran mayoría prefieren vivir en las ciudades. Entonces habría que hacer un análisis más profundo, creo yo, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Muy bien. Hola Arturo, gusto de saludarlo. Buenos días. Es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo le va? Escuchándolo y siendo usted la persona que es el director de Relaciones Internacionales en una prestigiosa universidad como la UIDE, a mí se me ocurre un temita que tiene que ver, son dos preguntas, son dos en una. La primera, ¿dónde, en qué parte de la universidad, cuando uno sale de la universidad, cuando está en la universidad se quiere comer el mundo? Cuando sale de la universidad aplica lo que sabe, pero hay un momento en que, como está el país como está el mundo en que está, le piden a uno que deje de ser ético y que sea práctico. Y estoy hablando en cuestiones que no deben ser. La universidad no debe dar, porque no es colegio, esto se debe formar en el colegio, valores, etcétera. Pero que hay que enseñarle, y si la UID está en esta línea, retomémoslo y comentémoslo, para que los profesionales puedan ser profesionales éticos, en todo. Mire que no estoy hablando solo de corrupción, en todo, para que el Ecuador pueda tener mejores días. ¿No le parece? Bueno, Eduardo, tienes toda la razón. Nosotros en la UID, la ética es transversal a todas las clases que les damos, ¿no? Siempre hay un componente de buenas prácticas en todo lo que hacemos y en todo lo que pretendemos. Yo tengo, por ejemplo, ya hablando en primera persona, en mi clase de cultura política, en donde les enseño, ¿no? Los datos, por ejemplo, de corrupción del país, de cómo los ecuatorianos somos tolerantes con la corrupción, y esa tolerancia con la corrupción pues hace que sea un país más injusto, en donde quien tiene recursos puede lograr ciertas cosas más fácilmente de quien los tiene, etcétera, ¿no? Entonces, sí, nosotros en la formación que les damos, evidentemente abordamos el tema y procuramos pues inculcarles a nuestros estudiantes
un sentimiento de rechazo hacia toda práctica corrupta, ¿no? Pero lamentablemente hay otro factor aquí, Eduardo, que es el tema de un Estado ineficiente, Correcto. de un Estado que le pone trabas al ciudadano y que en cierta medida, ¿no es cierto?, hace que la corrupción sea justificada y tolerada. Es decir, si yo necesito un medicamento rápido, una cita médica rápido o un documento rápido y no me lo dan, ¿no es cierto? Y lo necesito con urgencia, ¿no? La gente empieza a tratar de buscar la forma no legal de conseguirlo porque lo necesita con urgencia, ¿no? Entonces, esto va de la mano, ¿no es cierto? La tolerancia con la corrupción va de la mano con la ineficiencia del Estado, de las entidades públicas. Me refiero no solo al Estado central, sino a los gobiernos seccionales también, ¿no? Entonces, son dos cosas que van de la mano, pero recalcando siempre, Eduardo, que en nuestra universidad, al menos, la ética y la formación en valores es transversal a todas nuestras carreras y a la formación que reciben nuestros estudiantes. Perfectamente. Muy bien, Arturo. La verdad me quedo satisfecho y hay un elemento más adicional a lo que usted dice, que es la impunidad, ¿verdad? Mientras no se castigue todo lo que hacemos desde la casa, la universidad, la ética, viene uno y se lo para al lado y que no estudió, que no hizo o que más o menos se metió en alguno de esos sitios de gobierno seccional, provincial, nacional o en algún tema y se hace rico y lo cogen y el escarnio termina después de 2 años que pagan lo que tienen en la cárcel, muchos otros no, y regresan a disfrutar. Entonces necesitamos tener en esto, yo creo que la impunidad tiene que hacerse una política de Estado gubernamental y de todos nosotros para que eso no suceda, mi querido amigo, ¿no le parece? Es que ahí lo que hay que hacer, Eduardo, es fortalecer el sistema de justicia, ¿no? Si tuviéramos jueces probos, en su mayoría, no digo que no todos lo sean, si tuviéramos jueces que realmente respondan a lo que dice la ley y no a lo que dicen los intereses de las partes, pues otra sería la cara de la justicia, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? La Corte Constitucional, que más allá de las críticas que podamos hacerle por fallos que no nos gusten o con lo que no estamos de acuerdo, es una corte compuesta por personas probas, por personas honorables, por personas que han demostrado su valía y vemos que funciona bien, ¿no? Y entonces, ¿por qué no podemos hacer eso con la justicia en general, con una Corte Nacional de Justicia compuesta por las mejores personas, por unos jueces seleccionados con criterios muy estrictos sobre el tema de formación y de valores? Creo que eso sería una gran ayuda para evitar la impunidad. Correcto, Arturo. Coincidimos plenamente, quiero enviarle un abrazo y pronto volveremos a conversar. Gracias por sus valiosos comentarios y conclusiones que enriquecen al programa y a todos los que nos ven y nos escuchan. Que tenga buenos días. Un abrazo. Muy bien, un abrazo también. Perfecto, son las 8:43 y vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias y decimos, Ramiro. Sí, señor, haga como Cecilia. Ella es amante